Buenos días, ¿cómo Buenos estamos? días. Esta clasecita que le traigo hoy es acerca de Jesús. Y como ustedes saben bien, de que al principio hablamos acerca de Jesús, pero la gente no comprendía, ni sabía, ni querían saber quién era Jesús. Y vamos aquí al libro de Isaías, capítulo 53, y vamos a empezar en el versículo 1, para que ustedes vean de lo que estoy hablando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Se está diciendo Isaías, ¿no? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en la tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. El que va a venir no va a ser hermoso y que lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseamos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. El que va a venir va a ser desechado y por la humanidad entera nadie lo va a querer, y no bonito. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Fíjate cómo dice, será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero él será herido por nuestros pecados, morido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Fíjate cómo dice, se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. A ver, ¿qué más? Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus tranquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá en la cárcel el juicio de la muerte. ¿Quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impios, morirá en compañía de los malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia. Nadie ni jamás profirió una sola mentira. Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado. Verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperidad. La voluntad del Señor verá el fruto de su propia aflicción, se dará por satisfecho. Mi siervo justo santificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojo con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará, fíjate, llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. ¿Quién es ese? Jesús. Ese es Jesús, ese es nuestro Salvador.
que vino a sufrir por nosotros, vino a sufrir por nuestros pecados. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. ¿Ok? Sí. Cristo sufrió y murió por nosotros. Todo eso nosotros lo sabemos, ¿no? Y una de las cosas, ¿no?, de que nosotros podemos ver y vamos a ver es de todas las cosas que Jesucristo tuvo que pasar para que todos nosotros tuviéramos una relación con Dios. Jesucristo no hizo nada malo, pero Jesucristo vino a morirse por todos nosotros. Se sacrificó por todos nosotros. Y vamos a ver para allá. Fíjate, en Isaías 53, en el versículo 11, que eso fue lo que acabamos de leer, ¿no? Fíjate cómo dice: verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho mi siervo justo, justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará la iniquidad de ellos. ¿Qué quiere decir? Que va a llevar la iniquidad de todas las personas que hacen cosas malas, de todos nosotros. ¿Ok? Él nació de una madre virgen. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 1, del 18 al 19. Dice así: el nacimiento de Jesús fue hacia María. La madre de Jesús estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposo se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Usted sabe bien que en ese tiempo las mujeres, cuando estaban embarazadas, cuando hacían una cosa mala al hombre o el hombre a la mujer, se lo decían a las demás personas que la hacían, la apedreaban, lo mataban a pedrada. Y entonces José dijo: no voy a hacer eso. ¿Ok? Fíjate para que tú veas, nació también. ¿En dónde nació Jesús? En un establo, en unas condiciones que es un fenómeno para nacer ahí. Y lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 7, donde dice: y allí tuvo a su hijo primogénito, y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. No había lugar para que él naciera. ¿Dónde tuvo que nacer Jesús? ¿Y quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿Ok? Y él fue el que se murió por todos nosotros. Él nació de padre. Los padres de él, María y José, eran pobres. Entonces hoy en día vemos personas que nos están diciendo a nosotros que nosotros vamos a ser ricos. ¿Tú me entiendes? Cuando el Señor que nos sacó a todos nosotros no era rico. ¿Ok? Fíjate como en el Lucas 2.24, fíjate como dice: y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tortolas o 2 palominos. Tú sabes, en ese tiempo había que entregarle sacrificio a Dios. Y entonces las personas que tenían dinero eran los que le ofrecían mula, le ofrecían la buena. Sacrificios más grandes. Entonces, como los pobres, nada más le podían ofrecer par de torolas, palominas y que se yo, cuando los que no tenían dinero tenían que ofrecerle eso. Y los que tenían dinero tenían que ofrecerle cosas grandes. ¿Ok? Tenía su vida amenazada como un bebé. Cuando él nació, querían matarlo. A él lo querían matar cuando él nació. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 13. Fíjate cómo dice: después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. El rey lo estaba buscando para matarlo y él no le había hecho nada al rey. Él no le hizo nada al rey. Pero que los magos le dijeron al rey: porque ¿dónde está el rey que va a nacer? Y cuando él se enteró de que va a nacer un rey, dijo: no, que aquí el único rey soy yo. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a todos los muchachos. Dame no adelantarme. Entonces fíjate como dice aquí en Mateo 2, capítulo 14.
Cuando él despertó, tomó de noche al niño, a su madre y se fue a Egipto. Que José hizo caso a lo que le dijo el ángel. Váyase para Egipto. Y se fue para Egipto con su mujer y su niño. Herodes fue un objeto de ambiciosa la ira de Herodes, que llevó a la matanza de los niños varones de 2 años o menos en Belén y en su alrededor. Cuando el rey se enteró de que el niño había nacido, que se no sé cuándo, a todas las personas, todos los niños menores de 2 años para abajo que hizo, los mandó a matar. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 2. El capítulo 2, versículo 16. Cuando Herodes vio que los sabios le habían engañado, pues se enojó mucho. Y calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías y casi toda la mayoría de los profetas en el Viejo Testamento, ellos hablaban acerca de Jesús. Y muchas personas no conocían a Jesús, no quisieron conocer a Jesús. Sabían quién era, pero no querían conocer, o si no lo sabían era porque los padres no se lo enseñaban. Tuvo que ser movido para protección cuando era un bebé. Eso está en el libro de Mateo 2, versículo 13, que lo leímos allá. ¿Me entiendes? Después que los sabios partieron en un ángel del Señor, se apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño, a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando se despertó, tomó de noche y se llevó al niño y a la mujer. Ahora bien, fue criado en un lugar despreciable. En el lugar donde fue criado Jesús, él nació en Jerusalén, pero él fue a vivir. ¿Para dónde? ¿Para dónde fue a vivir él? Nazareno. La ciudad, la capital de Nazareno creo que era Galilea. Fíjate cómo dice aquí. Después, en Lucas 2:39, después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. Y muchas veces nosotros podemos haber visto, oído en algunos lugares de la Biblia donde dice que de Galilea no salía nada bueno. Él nació allí, ¿me entiendes? Él no nació allí, él nació en Jerusalén, pero él se crió en Galilea. Entonces muchas personas hasta decían de que él había nacido allí. Le decían Galileo. Decían de que él nació allí y él no nació allí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no conocen las cosas que estaban sucediendo. No tenía hogar como adulto, ni siquiera un lugar para acostarse. Él no tenía lugar donde vivir. Hoy en día nosotros tenemos donde vivir. Nosotros sufrimos, pero él sufrió mucho más que todos nosotros y por nosotros. Mateo 8:20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hoy en día hay personas que predican acerca de que vas a tener una casa, de que vas a tener mucho dinero y que vas a tener mucho de todo. Y mira, el que nos salvó a todos nosotros y el que por todos nosotros tenemos vida, no tenía donde vivir. Entonces, cuando hay alguna persona que te esté hablando a ti acerca de eso es lo que te está endulzando el alma. No te está predicando como se debe predicar, que es acerca de lo que dice Jesús. Porque Jesús en ningún momento le dice a sus discípulos, ¿tú me entiendes? De que le va a dar una casa, ni de que va a darle esto, ni de que le va a dar... Jesús sufrió. Y como Jesús sufrió, nosotros debemos sufrir también. Porque Él sufrió por nosotros. Y Él no hizo nada malo.
se enfrentó a las tentaciones. Jesús pasó prácticamente por todas las cosas que todos nosotros hemos pasado y que vamos a pasar. Y sufrió. Y nosotros estamos sufriendo. Pero nosotros sufrimos y nos quejamos. Él sufrió y no se quejó. En el libro de Mateo, capítulo 4, el versículo 1, en Hebreos 2, 18 y de 4 al 15. Fíjate cómo dice. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu lo llevó al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Ahora fíjate cómo dice aquí en Hebreos. En Hebreos 2:18 dice, puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. ¿Qué quiere decir? Que el mismo ejemplo que él nos demostró a nosotros cuando él fue tentado, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. ¿Y cómo Jesús combatió al diablo? Con la palabra de Dios. Como que usted no lo crea, la palabra de Dios tiene tremendo poder. La palabra de Dios tiene tremenda poder. Y Dios lo hizo todo. ¿Con qué? Con mediación de su palabra. Con mediación de su palabra, Dios lo hizo todo. Y entonces la palabra de Dios tiene poder, porque cuando Jesús le habló al diablo acerca de la palabra, el diablo lo dejó solo. Y tenemos que tener cuidado. ¿Usted no sabe por qué? Porque el diablo también se conoce la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que saber lo que dice la Biblia. Y el diablo se sabe la escritura y la utiliza para sus conveniencias. Como muchos predicadores que tenemos hoy en día y como muchos maestros que tenemos hoy en día que utilizan la palabra para su conveniencia. Porque con esta ley, con la Biblia, usted puede hacer de la Biblia decir cosas que no es el significado de que tiene la Biblia. Y le voy a poner un ejemplo. Los hombres, la mayoría de los hombres que están casados, ellos dicen de que ellos son la cabeza y de que la mujer le tiene que hacer caso a él. Y es verdad. Y eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre es la cabeza y la mujer tiene que hacerle caso al hombre. Y es verdad. Pero nada más que te dice en ese versículo, nada más esa partecita más, pero que te sigan viendo más para abajo, para ver qué dice. Usted no sabe lo que dice más para abajo. De que el hombre es la cabeza de la casa. Y la mujer tiene que someterse a él, pero el hombre tiene que ser como Jesús. El hombre tiene que ser como Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? El hombre tiene que ser como Jesús para la mujer. El hombre, nada más que le decimos a la mujer, yo soy la cabeza, pero no decimos lo que sigue para abajo. Lo que sigue para abajo es que el hombre tiene que ser como Jesús con la mujer. ¿Y qué hizo Jesús para la iglesia? Dio la vida. Y entonces el hombre tiene que dar la vida por la mujer y tiene que hacerlo todo por la mujer. Pero nada más que te sacan ese versículo, esa partecita, no de que yo soy la cabeza y tiene que hacerme caso, pero lee más para abajo. Lee más para abajo para que diga completo. No utilice la Biblia para justificar lo que tú quieras que justifique. Y entonces el diablo usa eso. Y hay muchos predicadores que usan eso. No que te dicen, no que el diezmo hay que dar tanto porque el diezmo era antiguamente, no es ahora. ¿Ya tú me entiendes? Ahora tú das lo que tu corazón te quiera dar. Lo que te nazca de tu corazón. Y entonces la gente come la Biblia. Y por eso es que yo le digo siempre a la gente de que debemos estudiar lo que dice la Biblia. Porque si no viene cualquier persona y te dice cualquier cosa y tú le haces caso. Entonces te vas. No estás edificando tu espiritualidad en la roca. Que la roca es Jesús. Y Jesús es la palabra de Dios. Estás edificando tu espiritualidad en la palabra de los hombres. Y la palabra de los hombres no es buena. Es la palabra de Dios. ¿Ok? Fíjate como dice en Hebreo 4:15.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesucristo fue tentado igual como nosotros. No que te voy a hacer rico, que si te sube te tira la pirmada, que si vos te cuánto vas a ser rico. Jesús dijo, no, ¿me entiendes? Y entonces las mismas tentaciones las pasamos nosotros. También fue odiado. Fue odiado por los mismos religiosos, por las mismas personas que decían que amaban a Dios. Eso lo podemos ver en el libro de Marcos 14, del 1 al 2, y lo podemos ver también en Hebreos del 12 al 3. Vamos a ver cómo dice. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Por medio de engaños, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús. ¿Para qué? Para matarlo. Y él no había hecho nada. ¿No entiendes? Fíjate cómo dice el 2. Pero decían, fíjate lo que decían, pero decían, no lo haremos durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Lo querían hacer escondido porque sabía bien que no tenían razón para hacerlo. Porque Jesús no había hecho nada malo. En Hebreos capítulo 12, versículo 3. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. El hermano ahí está diciendo, no se sabe quién escribió el libro pero está diciendo que no nos podemos desanimar. ¿Por qué? Porque Jesucristo sufrió muchas contradicciones y no se cansó, sino siguió haciendo lo suyo. Siguió haciendo lo suyo. ¿Para qué? Para que todos nosotros pudiéramos estar hoy, como estamos hoy aquí, hablando acerca de él. Tenía el cargo de locura contra él. Muchas personas decían de que estaba loco. Muchas personas decían de que estaba loco. Eso lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 21. Fíjate cómo dice. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Pensaban de que estaba loco. Decían de que Jesús estaba loco. ¿Viste? Fíjate, fue también acusado de que tenían demonios, que estaba poseído. Le decían de que estaba poseído. Y fíjate, eso está en el libro de Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, a este lo domina Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Porque Jesús le sacaba el demonio a la gente. Entonces decían que él sacaba a la gente el demonio porque él tenía el espíritu del demonio. Y entonces a Jesús le dijeron todas esas cosas. A Jesús le dijeron que estaba mentiroso, que él no era el Hijo de Dios. ¿Tú me entiendes? Y Jesús seguía y sufriendo y sufriendo. Vamos a ver todavía lo que le sucede. Vamos a ver todavía lo que le sucede. Se le puso su propia familia. Su propia familia se puso en contra de él. La familia de nosotros se pone en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ve que nosotros estamos con Dios y estamos haciendo las cosas por Dios. Y a Jesús le sucedió eso también. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 3, 25 y 31, de 31 al 35. Fíjate cómo dice. Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La muchedumbre sentada a su alrededor le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allá afuera y te buscan. Jesús le respondió, a ver lo que Jesús le dice, ¿y quién es mi madre? ¿Y mis hermanos? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, mi madre y mis hermanos están aquí. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces ellos sí eran sus padres carnales. Pero verdaderamente nosotros ahora tenemos que estar con la familia espiritual.
Y eso es lo que quería él, porque ellos estaban afuera, ni entraron. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Oye, me llaman a Jesús, que yo no sé cuándo, que yo estoy aquí esperando. Aquí. Y que si no viene, le voy a poner una chancleta. Entonces, mira, también fue rechazado y odiado por el público. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 13, de 53 a 58. Lo podemos ver también en Lucas 4, de 28 a 29. Pero vamos a leer mejor el de Lucas 4, 26 a 28. De 28 a 29. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Vamos a leer esto porque este está un poquito mejor. Aquí mira, este está bien. Que aquí es. Cuando Jesús terminó de exponer estas parábolas, se fue de allí. ¿Ok? Al llegar a su tierra, le enseñaba en la sinagoga del lugar. La gente se asombraba y decía, ¿de dónde le viene esta sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? Jesús le estaba diciendo a la gente dónde nació las cosas. Pero ¿por qué las personas no lo creían? Vamos a ver por qué no lo creían. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos son Jacob y José, Simón y Judas. No le creían, ¿por qué? Porque sabían de que él era el hijo de quién? De José, que José era el carpintero. ¿Ok? En el 56 dice, no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues le viene todo esto? ¿De dónde le viene toda esa sabiduría? Pero toda esa sabiduría que le venía a Jesús, ¿le venía de dónde? De arriba, una cosa espiritual. 58. Y era muy difícil entenderlo, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Y cogió y se fue. Cogió y se fue de ahí. También fue traicionado por sus amigos. Por sus amigos también él fue traicionado. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 14, de 10 al 11. Y fíjate cómo dice. Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a hablar con los príncipes y sacerdotes para entregarle a Jesús. Judas era uno de los discípulos de Jesús. ¿Me entiendes? Uno de los apóstoles de Jesús. ¿Y qué hizo? Cuando ellos lo vieron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el mejor momento de entregarlo. Lo entregó. Y era un apóstol de él. Él andaba con Judas todo el tiempo. Y lo entregó. ¿Me entiendes? Fíjate todo lo que sufrió Jesús. Ahora bien, mira lo que va a hacer también. Fue dejado solo al final de su vida. Rechazado y abandonado por sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Los discípulos. Y ustedes saben bien que cuando lo llevaron ahí, todo el mundo le echó un pie, hasta el mismo Pedro, que dijo, yo no lo conozco, que se lo hace cuando. Como 2 o 3 veces lo dijo. ¿Y qué sucede? Eso sucede en Marcos 14, 50. Fíjate cómo dice. Y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos los discípulos huyeron. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado bien? Hemos estado bien. El Señor se va, hemos tenido carro, hemos tenido una casa bonita, el Señor. Y todo el mundo viene, Pero cuando todos no tenemos nada, la gente se va y se aparta. Y ni quiere, ni tan siquiera llamarnos por teléfono y nos ofrecen nosotros. Fue juzgado en el Tribunal Superior de la Tierra por el cargo de traición, porque decía él de que venía a salvar a todo el mundo y de que su papá era Dios. Y muchas veces ellos creían que él decía de que Dios era él, porque muchas veces lo dijo. Entonces por eso le decían que era un traidor. Eso lo podemos ver en el libro de Juan 18,
Versículo 33. Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Eso fue en el juicio. Fue ejecutado y crucificado. Y esa era una muerte que era dura. Era durísima la muerte esa. Era durísima. Y también esa muerte, la crucificación, nada más que se lo hacían, ¿a quién? A los delincuentes y a los ladrones. Jesús no hizo nada. Jesús no hizo nada. Jesús lo único que hizo fue venir al mundo para morir por todos nosotros y para que todos nosotros tengamos relación con su papá, con Dios. En Juan, capítulo 19, versículo 16 al 17 dice así. Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron. Con su cruz a cuesta Jesús salió al lugar de la calavera, que en hebreo es Golgota. Ahora aquí, ya vamos a finalizar ya. Si Él sufrió por nosotros, Jesucristo sufrió por nosotros, ¿cuál es el deber de nosotros? Jesucristo sufrió por nosotros, ¿cuál es el deber de nosotros? Nosotros debemos sufrir por Él. Nosotros debemos sufrir por Él. ¿Y cómo nosotros podemos sufrir por Él? Hablándole a todas las personas, todas las cosas buenas que Él hizo. Y principalmente de que nos tiene a todos nosotros vivos y coleando. Porque todos nosotros que hemos nacido de nuevo tenemos vida eterna. Y sin Él, nosotros no podíamos haber tenido relación con Dios. Porque el amor que tuvo Dios con todos nosotros fue de que Él entregó a su Hijo por nuestros pecados. Y todos nosotros debemos decirle a todo el mundo quién es Jesús, especialmente a nuestros familiares. Pero a veces de que no decimos nada y nos quedamos callados. Y nosotros debemos decírselo a todo el mundo.